Hariom, hermanos. Muy buenas tardes nuevamente. Nuevamente, hermanitos, estamos siempre coordinando como se dice, el cierre de nuestra escuela. Entonces, vamos a entrar en esta segunda parte, hermanitos. Vamos a entrar en esta segunda parte en la continuación del estudio, del Ekatantra. Muy bien, hermanitos, entonces esperamos a hermanitos que ya van, agradeciéndoles siempre está listo en nuestra coordinación. Entonces presentamos a nuestro hermanito Illay Pachacamac. Nuestro hermanito Illay Pachacamac tiene la dirección en esta oportunidad de estudiar los siguientes títulos del rollo 40 del Sagrado Ekatantra. Entonces, bienvenido, hermanito Illay, Amauta Illay. Muchas gracias por su asistencia, por su presencia, y estamos nosotros para colaborar, para poder servir de la manera que usted disponga. Los estudiantes y también los que estamos aquí llevando adelante, estamos muy honrados con su presencia. Muchísimas gracias de antemano. Adelante, hermanito Illay. Adelante, todo tuyo. Muchas gracias ante todo, nuevamente. Antes de poder continuar con la lectura, el análisis y el aporte de cada uno de vosotros, yo quisiera, antes de poder expresar lo que voy a decir seguramente después de lecturar los párrafos, solamente nos a recordar que el Ekatantra es un conocimiento, ¿no?, de síntesis espiritual, material y todo tipo de plano intelectual. Y eso pues abre, ¿no?, hacia el infinito, hacia el universo, y hace un retorno con una nueva visión hacia el absoluto, ¿no?, o la deidad suprema, como puede entenderse, o mejor dicho, más allá de las formas y los nombres, como se puede lecturar en todo este manuscrito, y seguramente que ustedes los han detallado muy perfectamente y con muchas palabras semejantes o homónimas. Y esto pues nos da un gran giro, ¿no?, en cuanto al conocimiento y la comprensión de la unidad suprema y toda la existencia que está relacionado, digamos, a la unidad. Si bien es cierto que los yogis del Oriente tienen supremacías en otros conocimientos, hay detalles como, por ejemplo, existen sistematizaciones, patrones mentales, encapsulamiento de algunos conceptos, existe todavía tradiciones, rituales, etcétera, todo esto para ellos. Y eso lo reitera el Ekatantra, ¿no?, en todo, en gran parte de su exposición, pero hay algo valioso que ellos han trascendido en muchas cosas, pero también nos hace entrever que hay muchas carencias. En cuanto aquí al lugar geográfico en el cual nos encontramos, que viene a ser el occidente, tenemos pues la oportunidad de cambiar, ¿no?, y adaptar nuevas formas de visión, porque Dios pues, por la divinidad suprema, nos ha bendecido este lugar, porque nosotros quizás somos un poco más flexibles, ¿no?, para poder quizás hacer este tipo de cambio. No tenemos muchos patrones o todo lo que he dicho arraizado en nosotros. Y a pesar de todo eso, tenemos de tener carencias espirituales,
digamos, por supuesto sin descuidar que la divinidad también en otros lugares se ha manifestado. Tenemos esa gracia divina compartiendo también las profecías y el acontecer de los nuevos nacimientos, porque sabemos que muchos espíritus del Oriente pues han tomado cuerpo, ¿no?, en esta existencia. Y finalmente, al hablar de yoga, con cualquier término que se relaciona en el Ekatantra, entendemos que yoga es la disciplina. Y toda la lectura que seguramente lo voy a continuar yo, está relacionado al todo integral. O sea que el yoga como disciplina hay que entenderlo como algo integral, o sea, como algo que está, digamos, relacionado al todo. Y con estas pequeñas palabras quiero empezar, o sea, la continuación del Ekatantra que ustedes están analizando con el número 40, ¿no? Aunque el Ekatantra en sí en realidad no tiene ese código o el número. Bueno, eso entre paréntesis. A ver qué dice. Dice, oh maravilloso Dios Shiva Sanjari Jehová, dice, tus santas glorias son en verdad supremamente trascendentales y amoroso altísimo Padre como ninguno. Continúa pues sobre la verdad de Parama Shiva y Parama Purusha. Y bien, mi glorificado unigénito, portentoso, noble y generoso, oh verbo divino y bendito, emanado de mi supremo absoluto, verbo trascendental altísimo, oh conciencia espiritual pura, condensado, personificado como el más excelso entre los excelsos. Tú, el único descendido y ascendido, y nadie más en la tierra ni en los cielos celestes ni solares del universo. Continúo de inmediato, y así es verdaderamente, mis amados seres benditos de toda la tierra, pues en verdad os digo que Parama Shiva es mi supremo espíritu absoluto, y es lo mismo que Parama Purusha, y es mi trascendental ser absoluto y supremo. Pues en verdad os digo, esta es mi otra naturaleza original, reino supremo de todos los espíritus, lugar gloriosamente original de todo espíritu en devenir por las infinitas expansiones, y así mismo el ser individual posee doble naturaleza, espíritu de Dios y conciencia de Dios. Tal es vuestra identidad real, última y primordial, y no hay otro. Una entidad inmutable y indestructible, sin nombre ni forma, sutil ni material, más posee un cuerpo espiritual lleno de conciencia, iluminación y beatitud infinita. Así es, mis benditos seres o espirituales individualizados en el mundo, que moráis en un cuerpo humano, pues en verdad os digo que del reino absoluto de mi Espíritu Supremo habéis descendido. Ahí es vuestro lugar original, y todo espíritu relativo a la naturaleza y materia, enseñado en mis tantras antiguos como Puruma, Purusha y Paskriti, también tiene lugar aquí en el reino de mi Espíritu Supremo, y vosotros como espíritus que sois puros y llenos de conciencia iluminante sois. Y pues de esto no hay ninguna duda jamás, porque es evidente y verídicamente verdadero, aunque no lo sea insondable por la conciencia humana, mente e intelecto, sin embargo es 100% real y auténtico. Bueno, en esta parte nos está haciendo entrever, o sea, los términos que se citan en el texto del Ekatantra, como que la relación de la naturaleza, cómo ocurre su manifestación, ¿no? Porque estos términos de Parama o Parama Shiva o Parama Purusha se pueden leer en muchos tantras, y muchos tantras están hechos con ese idioma, digamos, del sánscrito, de tal forma que muchos escuelas o muchos yogis, maestros, a veces no le han dado, digamos, una singular relación de complemento hacia la unidad del cual originalmente fue en un principio. De tal forma que aquí pues nuestro supremo ser, que es el uno absoluto, nos explica pues que él está más allá, ¿no?, del nombre y la forma y sutil y material que existe, pero tiene una connotación que le hace o que le resume, ¿no?, como Parama Shiva o Parama Purusha,
que en realidad es el espíritu y la conciencia suprema, pero con esos términos en esta parte del Ekatantra. Y de la misma forma, esta naturaleza se expresa, digamos, en una de sus manifestaciones también como Purusha y Prakriti relacionado a la creación. Y eso es la forma como lo dice en muchos textos de los tantras. Eso es lo que más o menos, pero acá ya lo define, ¿no? O sea, es, prácticamente lo está diciendo, ¿no? O sea, ¿qué es Parama Shiva y Parama Purusha? Un poco complementando con otros términos que seguramente se ha lecturado y que algunos conocen. Si algún hermano quiere hacer algún aporte, bienvenido sea. Aló. Sí, hermanito, quiero hacer un aporte ahí a esta parte de la doctrina, donde dice, es mi trascendental ser, absoluto y supremo, dice. Esta es mi otra naturaleza original. Sabemos que el absoluto reina en la séptima dimensión trascendental, fuente de todas las demás dimensiones. Está más allá, dice, del nombre y la forma. Por ejemplo, si nosotros vemos esto, él cómo se manifiesta como su personalidad suprema, como el unigénito, por ejemplo. Es una personalidad, pero está más allá de esa naturaleza. Dice, mi naturaleza es sin forma, sin nombre. Entonces es absoluto, por eso se llama que es inmanifestado. Es el ser del cual, como hace rato también mencioné, digamos, esto, del cual surgen todas las expansiones espirituales y luego las expansiones cósmicas. Eso nomás era mi comentario, hermanitos. Arión. Ya. ¿Alguien más que quiere ampliar? En todo caso, quienes hemos lecturado, digamos, mucho, o sea, los tantras, en algunos contenidos, o sea, existen estos conceptos. La única diferencia que podía yo resaltar es que acá se especifica la trascendentalidad, ¿no? Como acaba de decir el hermano, la trascendentalidad en cuanto, digamos, que hay más allá de los nombres. Y por eso que ese es el ingrediente nuevo que quizás coloca el Catantra. ¿Alguien más que quiere aportar para continuar? Creo que este párrafo está casi definido, ¿no? Por el mismo concepto que se versa ahí. Bueno, creo que de repente no hay aportes por ahora. Bueno, continuando. El siguiente párrafo dice pues, y único Dios omniamoroso, adorado y amado en todo el universo sin límites, meditado y realizado como la causa última, y que hay de Paratman y Atman, en verdad, mi amado unigénito, glorificado, revelador de los excelsos sonidos alfabéticos y números naturales y las matemáticas cósmicas, enseguida continuó. Si bien mis seres de la tierra, personalidades humanas, en verdad os digo que para Atman es mi personalidad suprema. Es mi yo y no distinto de mi conciencia. Es la suprema personalidad de mi espíritu y conciencia. Su yo supremo de mi doble naturaleza, el alma suprema o la personalidad de mi espíritu y conciencia, por la cual mi gloriosa sentencia en mi Tantra Védico dice, el Atma no es distinto de Brahman, ni para Brahma distinto de para Brahman. Para Atman, perdón, y distinto a para Brahman. Y verdaderamente así es, y pues para Atman es personalidad suprema de mi doble naturaleza, inmutable y trascendental. El yo, mi alma, mi personalidad, por la cual digo, yo soy vuestro Dios, su único Dios, Shiva Sanjari Jehová,
Y es así que en verdad os digo, como nunca fue dicho con tanta claridad, que para Atman es mi conciencia suprema. Yo soy mi alta suprema personalidad, mi identidad, yo soy el que soy. Y es así que mi alta personalidad, mi conciencia suprema, emana como mi mente y amor supremos, y emanado moro en vuestras conciencias, mentes y corazones, y por lo cual vosotros decís, yo soy espíritu de Dios y conciencia espiritual de Dios, pues es tal vuestra identidad real y verdadera, vuestra verdadera personalidad inmutable e indiferenciado, que jamás muere ni se destruye, es eterna y infinitamente autoexistente y sin duda alguna es verídico, ciertamente verdadero, y es tal vuestra real identidad, el yo vuestro llamado, el Atman, vuestra personalidad espiritual. Sin embargo, no es el ego, la falsa identidad llamado Ahankara, el yo humano perteneciente al cuerpo, mente, intelecto, la personalidad humana, conciencia humana y alma humana, el yo soy tal o cual personaje. Así es en verdad el yo superior del yo humano o la personalidad, y de esto no hay duda porque es evidente. Bueno, en este párrafo también ya nos está definiendo, ¿no? O sea, lo que es el Paratman y el Atman, como por ejemplo el Paratman es la personalidad suprema, un término utilizado en el Ekatantra, y para Atman también es la conciencia suprema, ¿no? El yo, ese yo, el que soy, que alguna vez pues se manifestó a Moisés en una naturaleza del momento y en una forma en ese entonces. Y nosotros somos parte de todo eso como espíritus, solo que nosotros entendemos como cristianos, no quizás con esos términos, porque el espíritu o la personalidad espiritual original, ¿no? Del cual nosotros descendemos. Entonces, nos está haciendo un poco acá la relación de más que todo, los términos con el cual están expresados los tantras. En el Ekatantra, pues nos hace ya la relación, y para nuestra comprensión como, como hijos acá en esta parte del occidente, podemos hacer esa relación. Y yo pienso que ese es el objetivo del Ekatantra, ¿no? Porque hay que ser honestos y hay que reconocer que nosotros como occidentales no estamos familiarizados con los términos del Oriente, porque vuelvo a recalcar, quienes han lecturado los tantras seguramente se han encontrado con estos términos. Yo pienso que acá también está aclarando que muchos tantras, ¿no? de naturaleza védica han usado estos términos, pero en el fondo nos quiere decir que tanto en el nombre como se expresa, todo se origina en una fuente suprema, y nuestro objetivo es justamente integrarnos, ¿no? a esto, y eso justamente se va a realizar con el trabajo interno que a continuación en el siguiente párrafo lo anuncia o lo dice. Pero acá también creo que es importante, si el Ekatantra nos está haciendo una relación y nos está, como quien dice, haciendo esta forma de exposición para poder nosotros comprender, en este caso, los términos que cualquier hermano lo puede leer más allá de nuestra comunidad. Creo que ese es el objetivo, digamos, de la divinidad. Por eso que, como decía al comienzo, pues nos permite, digamos, a una comprensión hacia la unidad y con este conocimiento. Creo que no hay mucho que acá también detallar, a no ser que algún hermano pueda hacer algo más, un aporte. ¿Ya? Estoy ya no a poderle darles, digamos. Pero, mi hermano, sí, justamente en ese texto tenemos que Paramatman es el yo soy el que soy.
Pero yo soy el que soy, también le puedo ver como una pregunta. O sea, ¿qué soy? O sea, yo soy, ¿qué soy? Soy Paratman, así como cuando hablábamos en el anterior, en los anteriores sobre Brahman, pues realmente es una afirmación de que soy, o sea, tanto el Padre Jehová como nosotros individualmente, pues somos ese qué soy. Es como una preguntarse qué es lo que, o sea, qué mismo soy. Pues yo soy, pues el Padre Jehová, Paratman, Brahman. Hariom, hermanito. Harión, hermanos. La lectura yo creo que es clara, a veces nuestro espíritu lo comprende, nuestro interior lo comprende, a veces no podemos expresar la comprensión que quisiéramos expresar a veces no se puede con palabras, pero, por ejemplo, la última parte leída dice esto, eh, hablando de Ahamkar, la falsa personalidad. Nosotros muchas veces decimos esto, yo soy Leonardo, eh, y hacemos énfasis en que somos este cuerpo y esta mente, eh, como una personalidad, pero este cuerpo y esta mente no trasciende más allá de esta materia. Entonces, ¿cuál es nuestra verdadera personalidad? Nuestro Atman, nuestro espíritu. ¿Quiénes sujetan esa personalidad? Son nuestra mente y nuestra conciencia las que sujetan esa personalidad divina. Y todo Atman proviene de Paramatman, de la personalidad suprema que es Dios mismo. Eso nomás era mi comentario, hermanitos. Ya, gracias. Aparte también quisiera agregar, ¿no? Cuando se habla de ese término, el ahankara, que es un término oriental, un sánscrito, es el yo humano que pertenece, dice, al cuerpo, mente e intelecto. Cuando habla del cuerpo, pues está hablando, digamos, de todo ese componente o esa envoltura que existe en el plano físico, que conocemos como cuerpo vital, cuerpo energético, etcétera, etcétera. Y luego viene la expresión la mente. La mente está sujeto, digamos, a nuestras creencias, a nuestras tradiciones que arrastramos y a todo lo que tiene que ver, digamos, de la existencia actual que nosotros vivimos y hemos sido de alguna forma, como quien dice, codificados, ¿no? Con todo lo que es la creencia, el conocimiento, etcétera. Y nuestro intelecto también está sujeto, digamos, a nuestra mente en cuanto a lo que nosotros pensamos. Pero más allá de eso, la naturaleza del cuerpo espiritual o la mente espiritual o el intelecto espiritual está pues digamos en nuestra conciencia. Por eso que nosotros somos espíritu y conciencia y nosotros que tenemos que alcanzar es digamos el espíritu original, o sea el interno de cada uno de nosotros, porque en nosotros mora lo que se expresa en esta tarde como Atman o cualquier denominación. Y justamente por eso que la búsqueda no debe ser en el mundo exterior, sino está en nuestro interior. Y eso es lo que más o menos quiere recalcar en esta parte. Por eso dice pues la personalidad humana, la conciencia humana y el alma humana. O sea, de la forma como está compuesto. ¿No? Si algo más que algún hermano quiera, y si alguien también tiene la oportunidad, de repente no me estoy expresando bien, tiene toda la dicha para poderlo decir y aclarar todo esto para que todos podamos hablar un mismo lenguaje. ¿Cierto? Bueno, Hariom, hermano. ¿sí? Sí, solo quería aportar diciendo como, digamos, así como nosotros tenemos nuestra personalidad, digamos, de yo ser humano, digamos, entonces la personalidad de Dios suprema sería justamente ese Paramatman,
Así es. Harían, hermanos. Ya, ¿está haciendo una pregunta o está aportando? Bueno. Sí, estoy preguntando. Harían, hermanos. Bueno, por eso a veces como ocurre, ¿no? Un yogi te lo puede decir con sus palabras a cualquier persona, lo puede expresar, lo hace desde su naturaleza propia del yogi, en la forma como lo entiende, por las experiencias que ha vivido y su desarrollo espiritual que lo tiene. El que lo va a escuchar lo va a entender también de acuerdo desde su misma perspectiva en la evolución que se encuentra, en, en todo que podría decirse conocimiento adquirido o todo lo que tiene que ver para poder trascender. Hay que un poco entender de esa forma, ¿no? Muchos de nosotros cuando hablamos o estudiamos el Ekatantra, a veces lo hacemos con una visión, o sea, humana, mental, que es quizás carece, ¿no? de muchos aspectos de visión. Para poder entender o leer el Ekatantra, hay que hacer una imaginación de nivel infinito y de tal forma que nuestra mente pueda abarcar todas las posibles eh, conceptos o conocimientos que tiene que ver con cualquier tema. Entonces, el espíritu que el espíritu que mora en nosotros es una naturaleza, ¿no?, propia y original, de la misma forma como lo expresa el Ekatantra cuando nos dice, pues, con los términos que hemos leído. Entonces, eso es lo que tenemos en nuestro exterior, pero nuestra naturaleza humana está más allá de todo esto. Y es por eso que es el alma humana o el espíritu corporizado en una geometría humana llamada, por decir, Juan, Pedro, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos, bueno, lo que he podido entender la pregunta, aunque no lo he escuchado bien. Pero yo invito, antes de poder hacernos entre nosotros, hacer este tipo de, ¿no?, de diálogo, creo que en el Ekatantra, en la lectura desde el inicio hasta el final del Ekatantra, está pues explicado todo esto, que a veces no sé, a veces es reiterativo las cosas. Ya estamos en el rollo 40. Imagínense, hasta el rollo 38 creo que ya cada uno ya debió de un poco comprenderlo todo esto. Bueno, continuando un poco para poder avanzar, dice pues el siguiente párrafo. Oh Altísimo, sumo Dios único y verdadero, en verdad la sabiduría que emana de tu infinita conciencia suprema es manantial de agua de vida que vivifica al espíritu en su conciencia efulgente. ¿Y cómo el ser humano ha de lograr realizar su verdadera identidad? Oh, mi supremo espíritu y conciencia espiritual suprema omnipresente, mi amoroso unigénito, amado de mi complacencia, tú eres la más grande personificación de mi espíritu y conciencia espiritual suprema y absoluta, conciencia espiritual altísima y espíritu supremo mismo, y por la cual mis escrituras reveladas dicen, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así lo es por mi divina voluntad. Eres la personalidad de mi doble naturaleza absoluta y altísima, y por lo cual dice, yo soy Shiva y Sakti, yo soy Purusha y Prakriti, yo soy Alfa y Omega, yo soy Bindu y nada. Pues quiere decir efectivamente, yo soy espíritu y conciencia, yo soy espíritu y naturaleza, yo soy principio y expansión, el comienzo y el final, y por último, yo soy Padre y Madre omnipresentes universales. Y asimismo dices,
mi Padre Dios y yo somos uno, y por la misma causa dices, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y sin duda alguna, así es verdaderamente. Oh mi amado unigénito que encarnaste como el glorioso elefante de Dios, que liberas de todo obstáculo y que concedes merced, y como el glorioso de Cordero de Dios que liberas el pecado del mundo y que aligeras las cargas, y en verdad y bien, así es, mis amados hijos benditos de la tierra, porque de verdad os digo que es cierto y verídico, y sin duda alguna, y ahora oíd lo más crucial de esto, mis amados, quien es firme en sus propósitos y en mí se aferra firmemente en sus primeros pasos de la disciplina yoga. Y pues acepta primero, sobre todo, mi amado unigénito como su único guía y maestro trascendental supremo. Y de esta manera se eleva en paso firme. Luego logra elevarse en el yoga interno Ekaula Marga, el sendero del espíritu noble y sublime. Y así es, a través del trabajo interno de la meditación, logra elevarse en la comunión con su real identidad, Sohan y Sivohan Yoga. Yo soy espíritu de Dios y conciencia espiritual de Dios. Y asimismo logra elevarse en comunión con la dimensión espiritual interna, Nan y Nadan Yoga. Y de esta manera un Ekaula Yogi, firme y cualificado, competente en la real meditación trascendental verdadero en mí, empieza del punto de partida elevándose sin retorno. Así es, y de esto no existe ninguna duda, porque la real meditación trascendental Ekaula Marga a cada paso produce frutos incalculables y que realmente cambia positiva y elevadamente el curso y destino de la vida del espíritu humano. Bueno, un pequeño comentario de todo esto desde mi punto de vista, aunque quizás no voy a poder complacer, porque seguramente que algunos también tenemos otras formas de poder expresarlo. Como dije al comienzo, yoga es la disciplina, ¿no? Pero una disciplina de naturaleza integral, que se complementa, que se fusiona, digamos, con la práctica. Y los nombres con el cual acá se anuncia, por ejemplo, como Sivohan Yoga o Sangama Yoga, y el concepto de yoga interno y Kaula Marga, está pues relacionado, digamos, al principio. Así como, por ejemplo, existe un Kaula. Un Kaula es, digamos, un devoto de la divinidad, pero relacionado, digamos, a la adoración de la Madre Divina. Y por eso que existe la comunidad Kaula. Cuando el Ekatantra habla de un yogi que hace trabajo interno, pero con el concepto Ekaula Marga, hay una diferencia aquí entre un Ekaula Marga y un Kaula común y corriente. Es como decir, un yogi común y corriente que practica una disciplina de cualquier naturaleza, que del término que se habla en el Ekatantra cuando dice pues un yogi Ekaula Marga. Entonces, un Ekaula yogi principia como un Kaula, porque justamente hace un trabajo, digamos, de relación, haciendo uso de la energía interna, con el trabajo del Kundalini y toda la práctica, ¿no?, que tiene que ver con esto. Entonces, los conceptos Sivohan Yoga y Sangama Yoga no necesariamente hay que entenderlo que para cada uno hay una disciplina, o mejor dicho, para practicar o comprender Sivohan Yoga o Sangama Yoga, no existe, o sea, métodos, o sea, enumerativos que son, por decir, 4 o 5, ¿no? O sea, me estoy refiriendo que para practicar Sivohan Yoga, está presente pues la meditación, está presente el yoga del corazón, está presente el mantra yoga, estará presente el Sakti Yoga o la energía interior.
y también existirá en una naturaleza cuando habla de Sangama Yoga. El término Sangama Yoga se refiere pues a la comunión, a la unión, al encuentro. En este caso, en el Ekatantra, cuando nos dice el término Sangama Yoga, está relacionándonos a la unidad, al encuentro con el uno absoluto. Y la relación que existe como algo complementario entre Sivohan Yoga y Sangama Yoga está de por medio el Sakti Yoga. El Sakti Yoga, que es, ¿no?, la energía primaria que tiene matices, de tal forma que acá se puede comprender de que el término Sivohan Yoga o Sangama Yoga hay que entenderlo desde un punto de vista filosófico y también desde un punto de vista material o energético. Entonces, no tanto, digamos, bueno, no sé cómo entenderán, ¿no?, cada uno de vosotros, pero lo que yo quiero resumir es que, a mi modo de entender, cuando habla de yoga interno e kaula marga, hay una diferencia del yoga que nosotros conocemos con todos los nombres. El término específico yoga y kaula marga se relaciona, pues, ¿no?, con, con el trabajo, ¿no?, como vuelvo a decir, del uso, por ejemplo, en este caso, con el Raja Yoga, que se relaciona con el trabajo de la mente. Porque antes de entrar a una meditación, uno que sí tiene que hacer un trabajo de la mente, porque la mente es donde está pues saturado todo lo que tenemos, ¿no?, que nos va a obstaculizar para poder hacer una meditación absoluta en algún grado. Y entonces, cuando nosotros empezamos con esta disciplina energética, o sea, estaríamos empezando, digamos, como un kaula. Por eso que hay una diferencia entre un kaula y un ekaula, ¿no? Es lo que hace entrever el Ekatantra. Y como vuelvo a decir también, toda comprensión está de acuerdo a cada devoto, cómo lo dice y cómo lo entiende. Y un yogi, pues, que conoce o pretende alcanzar la unidad, se le llama Ekaula Yogi. Bueno, eso es lo que podía yo un poco resumir de todo este diálogo, a pesar de que ya lo dice, ¿no?, con los términos en el párrafo. Si adelante alguien que quiere hacer algún aporte. Y antes de pasar también el término utilizado acá sobre el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, es una alusión, pues, ¿no?, a lo que es la voz original o suprema, o el sonido que en un principio estuvo presente y luego se fue materializando con el correr de los tiempos y en todo este acontecer histórico de la evolución de la Tierra, y en algún momento pues eso se ha plasmado en los evangelios y es lo que se lee en el Evangelio de Juan, ¿no? Pero más allá del contenido, digamos, literal, ahí también pues hay algo más profundo, algo más complementario, porque por algo se dice que el unigénito, el que es el original, el on o el sadán o cualquier término, tiene esa naturaleza de conocer los sonidos alfabéticos, los números naturales y las matemáticas cósmicas. Por eso que justamente en la Biblia existen dos únicas frases que hablan en el principio, y son el Génesis 1 y el libro de Juan en el primer verso, donde justamente pues se ha encontrado el pi y el epsilon y todo lo que tiene que ver. Es por supuesto una nueva forma de análisis. Sí, adelante, mano. Aló, escucho. ¿Aló? Adelante, hermanito Alfredo. Adelante. Sí, le vamos a pedir un poquito de siempre los equipos a veces un poquito tienen que sincronizarse
y estamos siempre bienvenidos su intervención, su aporte a Mauta Alfredo. En cualquier momento usted haga el corte y haga su aporte, hermano Alfredo. Está muy interesante la clase que nos está brindando la Mauta Illay, siempre ampliando, comprendiendo estas enseñanzas, como nos llama la atención también. Ya hemos estudiado ya un buen tiempo y nuestra comprensión se va ampliando de muchos temas. Y vamos siempre comprendiendo cada vez mejor los temas, ¿no? Entonces, en cualquier momento siempre los hermanos están bienvenidos con sus aportes. Adelante, hermanos, siempre con sus aportes. Adelante, siempre también nuestro Mauta Illay. Ya, bueno. Harión, hermanitos, mientras el hermano se va listando, quisiera hacer también un comentario acerca de la idea principal de este párrafo leído. Dice, y cómo el ser humano ha de lograr realizar su verdadera identidad. Hay acá una parte del texto que nos dice, quien es firme en sus propósitos y en mí, se aferra firmemente en sus primeros pasos de la disciplina yoga. Y pues, acepta primero por sobre todo a mi amado unigénito como su único guía y maestro trascendental supremo. Y de esta manera se eleva en paso firme. Luego logra elevarse en el yoga interno Kaulamarga, el sendero del espíritu noble y sublime. Y así, a través del trabajo interno de la meditación, logra elevarse en la comunión con su real identidad. Soham y Shivoham Yoga. Yo soy espíritu de Dios y conciencia espiritual de Dios. Y asimismo logra elevarse en comunión con la dimensión espiritual interna, Nam y Nadam Yoga. Bueno, esta parte lo que nos está diciendo entonces que nosotros debemos estar inquebrantables si realmente queremos lograr realizarnos como espíritus verdaderos, como querer lograr volver a nuestra esencia. Tenemos que practicar la disciplina yoga. Es el propósito de nuestra vida, de nuestra existencia, el practicar yoga, porque el tantra, el conocimiento supremo, es la descripción, es la verdad de todas las realidades, pero el yoga es la disciplina, digamos, que nos va a llegar a tener una experiencia interna propia para lograr ver ese campus interno, que es la dimensión espiritual, y así poder tener una real experiencia de lo que nos describe el Ekatantra, ¿no? De lo que nos describe la verdad. Entonces, hermanos, el Tantra y el Yoga están ahí, son inmanentes a nuestro espíritu también, porque tiene que ver esas dos cosas, verdad y disciplina para nosotros realizarnos. En una parte del Ekatantra dice, solamente en otros espacios superiores no se realiza el yoga porque, bueno, ya vibran en otro estado de conciencia, pero acá en el planeta Tierra es necesario llevar disciplina para lograr realizarnos como verdaderos seres espirituales. Entonces, eso, hermanos, debemos realizar y practicar el yoga en cualquiera de sus formas. Esto nos va a ayudar en todas sus formas. Nos va a ayudar a desarrollarnos como buenos seres humanos, teniendo un cuerpo sano, una mente tranquila. Cuando todas esas cualidades estén seguramente a través de nuestro trabajo interno, estén eficientes, estén en un estado alto, quizás podemos tener una experiencia. Si no, de todas maneras ese trabajo sirve para otra existencia, porque este camino continúa. Eso, hermanitos, Harión, mi pequeño aporte. Sí, adelante, hermano Alfredo, que quiere aportar Buenas algo. tardes.
hace ratos, siempre, todo el tiempo soy interferido, soy boicoteado, pero también soy tolerante, pero debe haber un poquito más de disciplina. El aporte que quería hacer es acerca del Sohan, el Airohan, el Sohan, no en el sentido de que los seres somos lo que dice el Cantanta, las separatas que también son coherentes al Ekatantra. Somos el espíritu de Dios, somos la conciencia espiritual, somos la mente de Dios, somos la chispita divinal de Dios. En ese sentido se refiere el Sibohan. Y esto me parece que es una de las joyas más preciadas que el Creador nos los ha dado para que nosotros hagamos una meditación en torno al Sibohan. El otro aspecto que quiero resaltar, y es un tema que va a tener que consultarse con el Swami, en el sentido de que es posible lograr la iluminación con el Kundalini Yoga, pero tiene que ser con el asesoramiento estricto de un maestro, de un gurú espiritual, porque es bien delicado, como a veces en el movimiento gnóstico lo hacen sin ningún tipo de asesoramiento, sin seguir toda una disciplina, y eso es muy, incluso es muy riesgoso. Eso quería alcanzarles como un comentario. Quería decirles también de que el Shibohan es como decir Dios está en nosotros. De eso también se debe tomar plena conciencia. Los seres humanos que toman conciencia de que Dios está en nosotros y es nuestro propio espíritu, es posible que con eso también pueda lograrse la iluminación. Y las personas que se iluminan ya no van a tener necesidad de leer ningún libro, eso lo dice el Padre. Eso, bueno, como un aporte, hermanos, al tema que están abordando. Harion, hermanos. Ya, gracias. Quizás con una salvedad de que cada uno de nosotros somos de alguna forma diferentes, tenemos un nivel de conciencia y una evolución que jalonamos de atrás, de tal forma que cada uno de nosotros tenemos que, el objetivo es despertar y trascender. Es posible que muchos empezarán con la meditación o con la práctica, digamos, de la limpieza mental. Algunos posiblemente lo harán con la alquimia, pero no todos vamos a poder lograr todo esto, al menos en esta existencia, ¿no? Entonces, según Swami, conversando con él personalmente anoche, me hace entrever de que no hay ahorita una persona, un hermano, que va a heredar toda la disciplina, todos los métodos que él posee. Y estaba preocupado quién es el que va a heredar. Porque si la fuente o en todo caso el actor tiene todas esas herramientas y nadie no hay, digamos, alguien que pueda, ¿no? Tenerlo o poseerlo, creo que va a ser un poco, no imposible, pero un poco más complicado, ¿no? Eso es lo que, bueno, podía transmitirles. Y aparte de eso, no sé cómo ustedes entenderán los términos, ¿no? Cuando se habla de Sibohan y los otros términos, pero según lo que puedo entender es que todo se da en una jerarquización y una automatización de su misma naturaleza. O sea, todos los términos que acá en el Ekatantra se lecturan no son cosas parciales, sino que ocurren en una naturaleza, en la forma como se va ejecutando. Por eso que se tiene que empezar con la limpieza primero mental antes de hacer una meditación. De nada o no sería muy beneficioso si una persona hace meditación cuando no ha limpiado su mente en la forma como corresponde, ¿no? Eso es lo que más o menos he podido entender. Bueno, quizás algún aporte más, alguna aclaración, más allá de poder reiterar, ¿no? Ya sabemos que el elefante de Dios y el cordero de Dios son dos símbolos que tienen
su propia forma de contenido y expresión materializado, digamos, en distintas épocas y en personajes, ¿no? El elefante de Dios en Ganapatia o Ganesia y el Cordero de Dios en Jesús, que al final viene a ser la manifestación del Cristo, aunque con unas diferencias en cuanto a los términos, pero siempre digo, o sea, en la forma cada quien cómo lo comprende, cómo lo relaciona. Pero acá en el Catantra específicamente lo dice que el elefante de Dios es el que libera todo obstáculo. En cambio, el Cordero de Dios es el que libera todo pecado del mundo. Por eso que la naturaleza del Cordero de Dios, los rollos del Cordero de Dios, quienes hemos lecturado toda la publicación, está más que todo relacionado, digamos, a esa forma como está escrito, a esa forma como está contenido. En cambio, el Ekatantra tiene una naturaleza propia ya un poco más, ¿no?, de nivel espiritual, con otros términos que tienen que ver con toda esta trascendencia. Bueno, finalmente, para poder ganar y quizás avanzar un poco más, quiero continuar con la parte final que me corresponde y dice de la siguiente forma. Y Altísimo Señor de todo espíritu, el uno, todo absoluto, Shiva Sanjari Jehová, tú el maravilloso, omnipotente y omnipresente, omni misericordioso. Bueno, aquí tengo un error ortográfico ya. ¿Cómo un Kaula Yogi puede elevarse grandemente? Oh, mi glorificado unigénito de Dios, león de la tribu de Judá y raíz de David, seguidamente digo, pues de verdad os digo, seres benditos de toda la faz del mundo, hay solo un grandioso Maestro Supremo y Divino, Sadguru Devan o Gurudeva. Es mi adorable, sublime, unigénito, bendito y nadie más. Y pues dice mi gloriosa sentencia divina, el Gurú divino es el único maestro de todos en todo lugar. Verdaderamente que sí. Y tan solamente hay un solo maestro supremo para todos y es mi unigénito, bendito y nadie más. Y sin embargo, todos los demás son acharyas, instructores de orientación personal. Y así es, mis amados seres de toda la tierra entera. Y sin duda alguna así es por mi divina voluntad y mi santo mandato es ver. Y es así que el sincero aspirante de la verdad se convierte en un buen buscador externo primero y luego en un profundo buscador interno. Y así es como logra elevarse búsqueda tras búsqueda incesantemente en las relatividades, temas tras temas, conceptos tras conceptos, doctrinas tras doctrinas, conocimientos tras conocimientos, inclinaciones tras inclinaciones, disciplinas parciales y así por encima del todo. Acepta el único guía personal directo, íntimo y divino. Guía personal directa de mi unigénito supremo, dirección divina y espíritu de poder, y así es, y bien por cierto de verdad os digo, el aspirante competente y cualificado y serio y sincero al yoga interno trascendental Ekaula Marga logra elevarse grandemente, pues así un devoto yogi trascendentalista, tras recorrer maestros y pastores, comprende el camino hacia el yoga interno, pues tras una vida regulada ejecuta la disciplina yoga externo y luego yoga interno. Se encamina hacia un verdadero nacimiento, a un segundo nacimiento. Así iniciado en divina Gayatri, la madre Kundalini a sus benditos pies, y luego logra directo y verdadero nacimiento y logra la visión divina. Así es, mis amados, y tan solamente el Sangama Yoga y alquimia del amor puro y trascendental es el verdadero nacimiento y la verdadera iniciación trascendental interna, y nada es semejante nunca en ningún lugar. Y a esto no hay ninguna objeción ni duda porque es evidente y solo el héroe espiritual lo conoce y logra tener plena visión y realización y nadie más. Y de ahí que mi sagrada sentencia dice, y solo un Vira, siendo Divya y luego Kaula, logra tener plena visión de su espíritu de Dios y esta, mi sentencia sagrada, es irrefutable y inmutable, real y verdadero. Bueno, a mi modo de entender en este caso, está pues recordándonos
la manifestación de alguna forma como el león de la tribu de Judá y la raíz de David es la personificación, digamos, del Cristo universal, que acá en el Hecatantra podría relacionar como el unigénito, en Cristo Jesús, el cual abrió y enseñó, digamos, toda esta doctrina que nosotros lo conocemos. Posteriormente, él manifestó de que hay que solo al Padre se llega por él, o sea, como que se autoanuncia por las enseñanzas de él mismo, uno tenía que alcanzar, de tal forma que hay un Cristo universal, ¿no? Un Hijo absoluto, el cual es el unigénito, que de alguna forma se ha manifestado y se ha hecho presente en la tierra, y en algún grado, en alguna manifestación, en algunos quizás maestros, como se puede saber en las lecturas orientales. Pero esa es una expresión, por decir, una partícula del gurú, como lo llama, o el nombre que se le da a una fuente original que viene a ser el unigénito de Dios. Pero acá lo que vuelve a recalcar es, como dice, ¿no? El yoga interno trascendental e caula amarga. Y para poder llegar a todo eso, uno comienza con la ejecución del yoga externo. Y luego hay un término que utiliza el yoga interno. Todos estos conceptos están relacionados, digamos, a un yoga integral, a un yoga que, como se expresa de alguna forma en el Sivastanga, ¿no? Quienes han leído y han lecturado, en la segunda parte de este libro, que es el Sivastanga, donde se detalla ya la parte de la práctica, ¿no? que hace entrever. Y esto pues encamina, digamos, a la trascendencia, pero la diferencia, como vuelvo a recalcar en el Hecatantra, lo hace, digamos, en una forma integral y hacia la unidad, de tal forma que explica los procesos en la cual se da toda esta trascendencia. Bueno, quiero dar oportunidad a algún hermano que quiere hacer un aporte. Sí, complementar. ¿Puedo volver a intervenir? Sí, adelante. Ya es con respecto al Cristo universal. El Hijo de Dios es uno solo, pero en diferentes tiempos, espacios y nombres. Eso hay que recalcar. Por ejemplo, en la India es Ganesha, en México es Quetzalcóatl, en el Perú es Tunupa, en el Cusco es el 10º Pachacute, en los Dalai Lama creo que es Maitreya. Entonces también es Luis Antonio Soto Romero y su actual reencarnación. Así lo estoy entendiendo. O sea, que se quede bien grabado de que es uno solo, pero en diferentes tiempos, espacios y nombres. Eso no va como un aporte, Jarión, hermanos. Sí, gracias. Yo creo que todo eso ya está explicado ya con gran detalle en el Hecatantra, está explicado en los códigos y todo lo demás, ¿no? Bueno, de todas formas vale la reiteración como aporte para algunos hermanos quizás son nuevos y que recién se están integrando a esta comunidad o ¿no? a este tipo de conocimiento que está pues presente en esta circunstancia. Hermano, Sí, adelante. Celestial. Hay que conocer el término de unigénito y otro es primogénito. Unigénito que se refiere a una sola persona, o sea que uno solo. Primogénito quiere decir el primero de todo. El Cristo o Galesa es un solo maestro, se refiere a un ejército. El primero, después del divino Padre, es el primogénito. Por eso dice primero. Es la diferencia de un ejército y primogénito. Nada más este aporte. Gloria al Padre, Madre Celestial.
Sí, gracias. Bueno, claro, esa es estamos hablando, cuando hablamos de unigénito y primogénito, estamos hablando pues ahí del término de la manifestación, ¿no? Hay una manifestación original de principio que se origina con ese término de primogénito, pero las expansiones se dan en ese sentido, ¿no? De primogenitura o primogénitos. Y por eso que a veces hay que ser, ¿no? En este caso, para poder hacer la relación, porque como bien digo, el Ekatantra es un conocimiento, digamos, que nos hace dar un giro ya de comprensión hacia la unidad y por lo tanto nos hace retomar a una nueva visión de entender la totalidad o la unidad, ¿no? Que existe en nuestra existencia, al cual hemos heredado o sabemos por todo los conocimientos que existen y por los libros sagrados que hay en la tierra. De tal forma que la manifestación divina se da pues en esa naturaleza como lo dice el hermano. Sí, alguien más que quiera hacer un aporte, bienvenido seas, y para dar paso con la lectura siguiente. Bueno, a ver, quiero dar la oportunidad al siguiente hermano para que pueda participar con la continuación de la lectura del Ekatantra. Hariom, hermano. Hariom. Manito Illay, Amauta. Quisiéramos, quisiera, su persona conoce más de cerca la ciudad profética, la ciudad de Arequipa, y cómo se hace la presencia del Padre en esta ciudad. O sea, también hay profecías de este país como la Reina del Sur, que creo que tiene en la Biblia bastante importancia, y quisiera que nos aclaren esta parte, la presencia de la madre y también del hijo en este lugar. Cómo tenemos nosotros que entender este acontecimiento tan grande que se ha mostrado en la India únicamente, y ahora en estas tierras de las montañas antiguas, porque es el centro en este momento, este lugar y este país. Adelante, hermanito, muchas gracias. Bueno, gracias por esa inquietud. Lo que yo puedo resumirles es que como dice el Ekatantra, ¿no? El Ekatantra dice es doctrina de unidad. Por eso la palabra Eka no significa pues unidad. Tantra, por eso dice doctrina de unidad, que quiere decir que nosotros como espíritus ya corporizados en una geometría, que es un alma, ya sea, llámese Juan, Pedro, Lucas, cualquiera de ellos, somos espíritus que hemos bajado a la tierra para poder cumplir ciertas leyes universales como son el karma y el dharma, por poner dos ejemplos. Y en esa naturaleza, nuestro espíritu o nuestra conciencia sabe el acontecer o el plan divino, pero la diferencia es que nos hemos olvidado, de tal forma que no nos acordamos, pero también está latente o está presente, digamos, este material, ¿no? Por decir, los libros sagrados, y, y de hecho sea de su paso el estudio de cada uno de ellos,
como espíritus corporizados, nosotros ya debíamos de haber a este momento, o inclusive antes de haber recibido los rollos del Cordero de Dios, que ha cumplido un papel, nosotros ya debíamos de haber estar bien saturados del contenido de la Biblia. Y posteriormente sacar conclusiones y proyectarnos a otros aconteceres ya de repente de tipo geográfico. ¿Por qué en el oriente tiene una naturaleza y acá en el occidente? Y en cada uno de ellos existe pues sus libros sagrados y sus profecías. El acontecer del Hecatantra, por ejemplo, es una materialización de muchas partes, digamos, de las profecías que hay en la tierra. Y una de ellas es lo que tiene que ver con el acontecer de la divinidad en estas partes de las tierras, ¿no?, de la América del Sur. Por eso se le ha considerado el anfiteatro de Dios. Pero quizás con nuestras tradiciones, con nuestros conceptos un poco encapsulados y con todas esas cosas que hemos recibido, ya sea por creencia o lo que sea, nunca nos hemos dado una oportunidad o nunca nos ha iluminado alguien para poder quizás avisorar otras cosas. Es lo mismo que sucede con el estudio de la Biblia, ¿no? La Biblia, por ejemplo, es un texto literario, un libro de carácter moralista, con preceptos y leyes que ayudan a muchas personas a poder, ¿no? O sea, y quizás de alguna forma buscar a Dios o vivir con esa naturaleza. Pero más allá de ese contexto literal, hay un contenido y hay un mensaje oculto, es el cual cuando yo expuso del estudio de la gematría, pude descubrir y pude complementar lo que otros habían avisorado. De tal forma que el acontecer de la llegada del Hecatantra a estas partes de la América del Sur está pues anunciado en el libro sagrado que se considera, por no herir a algunos hermanos que pueden tener esa fe que abrazan la Biblia, un contenido profético que estaba anunciado para la América del Sur la venida del Hijo de Dios. Y este acontecer de la venida del Hijo de Dios no está pues como nosotros lo estamos recibiendo en la forma y quizás en cuanto al nombre. Entonces, las profecías están anunciando pues para Arequipa. Y Arequipa es una ciudad predestinada por la divinidad y eso solamente lo pueden quizás aceptar algunos hermanos que hagan un profundo análisis y una investigación o un escudriñamiento de la escritura, en este caso si abrazan la Biblia, inclusive, como alguna vez hice una pequeña exposición, en los rollos del Cordero de Dios está anunciado el futuro nacimiento del Hijo de Dios en Arequipa, en la América del Sur, el año de 1997, o la codificación del valor 396 que se refiere en escritura hebrea el Cordero de Dios, ¿no? Pero con una cantidad de palabras. Hay palabras que están entrecomadas en el mensaje del rollo del Cordero de Dios que anuncia el año de 1997 y justamente termina en la línea o en el reglón 111 donde está colocado la palabra niño, y de la palabra niño hasta el final del rollo hay exactamente 1263 letras. Eso nos está haciendo entrever que el mensaje de los rollos del Cordero de Dios, en este caso el primer mensaje, que hay una relación entre palabras y letras, y eso está escondido ahí, y eso también confirma lo que se está pues todo este periodo analizando y lecturando el Hecatantra. Y más allá de todo eso, también la naturaleza pues ha acompañado y también ha puesto a entrever. Por eso que Arequipa, por ejemplo, tiene una forma como León del Sur que siempre se le ha dicho, y todas las configuraciones que ocurren. Y además, como dije alguna vez, el electrochorro ecuatorial que baja, ¿no? Con un sesgo hacia América del Sur a la altura de Cusco, y las profecías hablan que el nuevo Tunupa nacería debajo del Puma, y es lo que en otra parte de
de la complementación, en este caso del Hecatantra, que viene a ser los códigos celestiales, lo reitera, ¿no? Por eso que dice que el que doma al felino es el niño, y esa expresión está hecha en la naturaleza, por eso que Arequipa tiene la forma de un león y tiene en su espalda cargando a un niño de naturaleza de simbiosis, o sea, un niño pez. El niño pez es pues justamente el niño que simboliza a lo que están leyendo o que estamos acá viendo como el Parabrahman, el sonido o el espíritu que se movía de las fases de las aguas. Entonces lo que quiero resumir es que con estas cosas se complementa todo lo que se lee, ¿no?, sobre el Cordero de Dios y el elefante divino. Pero no lo puedo hacer ahorita en la exposición porque eso nos amerita tiempo, pero sí, no, yo sí puedo confirmar de que está anunciado en la Biblia, está anunciado en el mismo rollo del Cordero de Dios, ¿no?, con muchas formas de poderlo analizar y estructurar, ¿no? El código 867, que se refiere pues a la expresión, ¿no?, Arequipa, León del Sur, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo puedo hacer, bueno, en forma verbal quizás el aporte. Quizás quieran avanzar con toda la programación, quiero dejarlo. Aló. No se está escuchando bien. Hermanitos, si es que algún hermanito, algún aporte para cerrar esta parte, algún agradecimiento, alguna intervención, hermanitos, si es que caso contrario vamos a pedir un intermedio pequeño y vamos a continuar con los 4 títulos siguientes. Entonces, hacemos siempre esa invitación a todos los hermanos, hermano Amauta, agradeciendo a nuestro hermanito Amauta Illay. Muchas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en la clausura de este estudio del Hecatantra. Muchísimas gracias, Amauta Illay. Ya, quisiera en esta oportunidad también hacer un llamado a los hermanos, a todos aquellos que están de alguna forma identificados o participando, a que no rompamos esta comunidad, ya sea ya con sus falencias o pequeños errores que ha podido, ¿no?, suscitarse en el transcurso de todo este periodo, a que se vaya abajo, por decir, ¿no? O sea, volvamos a empezar a cero. Somos una comunidad con una visión muy diferente, con un propósito muy diferente. Si bien a veces no nos podemos comprender con algunos términos, no es razón ni es, creo, la naturaleza para el cual se ha formado esta comunidad muy diferente del resto de los demás, con un propósito que cada uno de nosotros ya sabemos. Entonces hago una invocación desde la ciudad de Arequipa a todos los hermanos: si alguna vez han tenido algunas incoherencias, algunos malos entendidos o quizás cosas, hay que olvidar y pensemos que estamos involucrados al gran cambio. Cada uno de su perspectiva, evolución espiritual, empujemos esto a que sea cada vez mejor y también quizás al ideal, ¿no?, que corresponde, como dice la lectura del Hecatantra o de los códigos. Eso nada más, a todos, y un saludo fraterno, y estaré acá también presente hasta que termine el programa. Muchas gracias.